Vamos, señores, vamos. Victoria merengue, brutal golazo de Benzema y Kroos sentencia. 3 puntos importantísimos para seguir en la pelea por la liga. Gran mejoría defensiva del conjunto merengue. Partidazo espectacular de Camavinga. Merengues, bienvenidos a mi canal. Vamos con mi resumen del partido entre el Bilbao y el Real Madrid. Comencemos. El Real Madrid saldría de la siguiente manera ante el Bilbao. Bajo palos Thibaut Courtois, lateral derecho Nacho, pareja de centrales Eder Militao y Antonio Rüdiger. Por el costado izquierdo Ferland Mendy, de pivote Camavinga, acompañado con Ceballos y Valverde. Y en la delantera Vinicius Junior, Marco Asensio y Karim Benzema. Este es el 11 del Real Madrid para asaltar el liderato ante el Athletic de Bilbao. Vamos con el partido. Partido muy serio del conjunto merengue que sigue a 3 puntos del líder Barcelona. Una apuesta que le salió a Ancelotti a la perfección, que fue apostar de inicio por Camavinga de pivote junto a Ceballos y Valverde de interior. Un Ancelotti que ha dejado en el banquillo a Modric y a Kroos, pero con una gran apuesta de cara al futuro de la temporada, que son Camavinga y Ceballos. Ancelotti en modo meritocracia. Un Real Madrid que ha dado un gran paso adelante con respecto al tema defensivo, al no haber encajado ningún gol el día de hoy ante el Bilbao, siendo el mejor de la defensa Eder Militao. El brasileño es ahora mismo el jefe de la saga. Sin Alaba, ha dado un paso al frente el brasileño y se ha multiplicado ante el irregular momento de Rüdiger. El mediocampo Camavinga fue el mejor, sin duda. Segundo partido consecutivo de Camavinga de titular, en el que Ancelotti no le quita en el descanso. Camavinga está mostrando su mejor versión, jugando de mediocentro, dando energía y dinamismo al equipo. 5 balones recuperó en la primera parte y otros tantos en la segunda. Si bien es cierto que con el balón no ofrece la misma pausa que Toni Kroos, pero en partidos eléctricos y con mucha intensidad como el de San Mamés, su ritmo ayuda mucho al equipo. Una primera parte con mucha intensidad, el que disputaron ambos equipos, con un ritmo muy alto. La defensa del Madrid estuvo muy bien atenta y acertada en las jugadas por las bandas. Los hermanos Williams intentaron siempre crear peligro con sus vertiginosas jugadas, pero un Nacho y un Mendy estuvieron muy atentos ante cualquier contra. Golazo brutal de Benzema con la pierna menos hábil en el minuto 24 que adelantaban a los merengues. Partido muy digno del conjunto merengue en todo momento, tanto defensivo como ofensivo, logrando cuajar un partido muy serio por parte de jugadores como Nacho, Ceballos o Camavinga, que deberían ser titulares en los próximos partidos. Un partido con mucho ritmo pero con pocas llegadas. Mientras que en la segunda parte el Madrid ha sabido sufrir y ha sabido competir cuando requería hacerlo. El conjunto merengue le faltó un poco aguantar la posesión de balón. En el minuto 60 ocasión para los locales, corte providencial de Nacho, decisivo el central metiendo el pie para evitar el disparo de Berenguer en el área. Y en el minuto 66 gran jugada colectiva del conjunto merengue, con Benzema y Valverde combinando que finaliza Asensio, rozando el palo por muy poco. Partido con mucha intensidad de ida y vuelta y Ancelotti hacía una variante táctica para refrescar la medular, dando entrada a Modric para intentar controlar el partido. En el minuto 77, gol bien anulado en Iñaki Williams, fuera de juego posicional obstaculizando Kuruceta a Courtois. De esta manera el Bilbao se acercaba más al área merengue. Minutos de nerviosismo. 10 minutos para finalizar el partido y Ancelotti hacía doble cambio en el Real Madrid. Entraban Rodrigo y Kroos. En el mejor momento del Bilbao sentencia a Kroos con un gran golpeo de Toni, ajustado al palo para marcar el segundo tanto del Real Madrid. Buena jugada entre Rodrigo y Valverde por la banda derecha, que finalizaba a la perfección el alemán. De esta manera el Madrid sentenciaba el partido. El encuentro finalizaba a favor del conjunto merengue 2-0. Brutal victoria del conjunto merengue el día de hoy ante un Bilbao que de visitante, mejor dicho de local, siempre es un equipo complicado, peligroso y muy difícil. Victoria sufrida del Real Madrid en un campo complicado que más allá del juego, lo más importante eran los 3 puntos para no perder la pista a un Barcelona que sigue líder, que había ganado ya su partido al Getafe 1-0. Gran rendimiento del equipo en líneas generales, gran partido de Camavinga y Ceballos, que deberían ser titular en los próximos partidos. Hemos aguantado defensivamente las embestidas del rival y es una importante victoria en una semana difícil, ya que veníamos de perder esa Supercopa de España ante el Barcelona y logramos ganarle al Villarreal en la Copa del Rey. Y poco a poco el equipo está cogiendo moralmente y físicamente el tono, ¿no? El Madrid ha vuelto, señores. Hemos vuelto a defender bien.
compacto, sólido, con un gran bloque defensivo, gracias a la polivalencia de Nacho y el liderazgo de Militao, que fue trascendental. Tras el golazo de Benzema, que por cierto ha cuajado un gran partido, el galo ha demostrado que ha vuelto con toda la calidad de la temporada pasada. Tocó resistir y aguantar, y lo hicimos bien, hasta el golazo de Kroos. Una victoria que confirma el cambio de dinámica del grupo de partidos anteriores y de recuperar la confianza para los siguientes encuentros. Madridistas, ¿qué le pareció el encuentro del día de hoy ante el Bilbao? ¿Creen que por la confianza, por el nivel que ha mostrado Camavinga, Nacho, Ceballos o el mismo Asensio deberían ser titulares para los próximos partidos del Real Madrid? Cabe destacar que el próximo partido del conjunto merengue será en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, un partido brutal que no va a ser nada sencillo, un derbi. Veremos cuál es la alineación de Ancelotti y qué pasará cuando se recuperen jugadores como Álava, Tchouaméni. Vamos a ver cuál va a ser el 11 que saque Ancelotti, pero sin duda Camavinga y Nacho por los momentos deberían ser titulares, al igual que Ceballos. Veremos qué sucede más adelante. Y madridista, si te gustó este video, dale un enorme like y suscríbete al canal. De esta manera no te perderás de ningún video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, chao. A la Madrid.